Una de las mayores perspectivas generales de los seres vivos es la reacción y el estímulo generalizados por sí mismos, sea dependiente o independiente del ser vivo. Ese tipo de estímulos se lleva a cabo al momento de ver un objeto que sea relacionado a algo común, que sea por ejemplo comida, agua o algún tipo de material que sea indispensable para el ser vivo, el cual reacciona rápidamente. Ese tipo de observaciones se empezó a dar alusión por un gran filósofo llamado Pavlov, que era un filósofo ruso. Durante sus estudios con los canes se dio cuenta que estos reaccionaban a un tipo de objeto que era básicamente la comida. Se dio cuenta de que estos empezaban a salivar cuando notaban lo que era la presencia de la comida. Con o sin ella también empezó a dar un tipo de estímulo en el cual usaba una campana, y a través de esta campana hacía que los canes pues ya sabían que habían comida. Independientemente de ello, pues sabían que hay comida con la campana. A ese tipo de reacciones pues se le dio como el condicionamiento clásico. Ese tipo de aprendizaje asociativo dio paso a las teorías de Iván Pavlov a finales del siglo XIX. Como ya he mencionado, pues asentó sus bases el aprendizaje con los perros. Una de estas peculiaridades fue el aprendizaje que conlleva respuestas automáticas y no voluntarias, mediante asociaciones entre estímulos del ambiente que provoca una determinada reacción, como ya he mencionado. Mencionando los perros y también su estudio, se dio cuenta que hay unos conceptos claves para entender el condicionamiento clásico. Estos se debían a varios puntos, como por ejemplo el estímulo incondicionado, que hace referencia a aquel que de forma automática provoca una respuesta del organismo. Otro es la respuesta incondicionada, que es aquella que ocurre en el cuerpo de manera automática ante un estímulo incondicionado. El otro es el estímulo neutro. En principio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo, obviamente. Cuando este se va asociando de forma temporal con un estímulo incondicionado, pasa a ser un estímulo condicionado, ya que adquiere el poder de provocar una respuesta igual que el incondicionado. Ahora, por último, sería la respuesta condicionada, un RC por decir, que es aquella que parece presentar sobre el estímulo condicionado. Normalmente la RC es más débil que la RI, que es la respuesta incondicionada. Ya estamos usando abreviaciones para hacer un poquito más corto. Esa tarda más en aparecer, ya que es un estímulo pues un poco más presente. Si bien el uso de los condicionamientos clásicos se puede ver muchas veces en la vida cotidiana, te puedo poner 1.000.000 de ejemplos. Un ejemplo por decir, vamos a suponer que estás trabajando en un mercado, ahí por ejemplo utilizan algún tipo de timbre. Ese timbre pues sirve para diferentes tipos de usos. Las personas que están ahí condicionadas pues se darán cuenta que los timbres solamente sirven para timbrar, ya sea por un bloqueo de efectivo o para cancelar una mercancía. Cuando alguien ya está referente a la caja, pues sabe que para ese botón solamente sirve. Otro ejemplo general puede ser, no lo sé, en las escuelas, ahorita que estamos en la famosísima cuarentena, que esto no debería haber pasado, pues si tan solo se quedaran en su casa, sería el timbre de receso. Cuando nosotros empezamos a tomar lo que es la escuela, ya sea el preescolar, la primaria, secundaria o inclusive hasta la mismísima prepa, en ciertos lugares donde sí se utiliza todavía el timbre, hay una reacción que el ser humano encuentra a través de esos sonidos. ¿Por qué? Porque existe la reacción a sí mismo, existe un estímulo generalizado por el sonido, y este sonido hace que pues el sistema biológico ya tenga en cuenta de que pues es hora de almorzar o es hora de salir. ¿Por qué? Porque pues es un sonido con el cual te vas acostumbrado y ya tienes asociado a que va a llegar un cambio de horario. Y bueno, en ese tipo de lo que es la hora de receso, o mejor dicho la hora de salida, podemos encontrar que el estímulo incondicionado pues es el recreo o pues la hora de salida. La respuesta incondicionada pues es la alegría, ¿no? Pues salir de clases y sentirte ya libre. Y ahora un estímulo neutro sería el timbre del colegio, pues conocemos que es el único sonido que detona lo que es el estímulo general. El estímulo condicionado es que siempre va a sonar el timbre como tal, y la respuesta condicionada, como lo mencionaba otra vez, es que es la alegría general. Un ejemplo más sencillo podría ser hasta inclusive picar una cebolla. Por ejemplo, picar una cebolla, ya sabes que al momento que tú picas sabes cómo vas a ir picando y bla 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 y todo ese tipo de cosas. Pues ya sabrás que la cebolla a veces
por reacciones químicas, te tira unas lágrimas. El estímulo incondicionado sería cortar la cebolla. La respuesta incondicionada sería pues lagrimear pues por el ojo. El estímulo neutro sería ver una cebolla literal. Un estímulo condicionado sería cocinar, lo que implique cebolla picada, ya sea, no sé, un puerco con frijol que a veces lleva cebolla picada. Y ya pues la respuesta condicionada, pues como ya hemos mencionado, pues sería lagrimear por el ojo. Pues es lo más básico porque estás tocando algo y pues suelta unos químicos los cuales hacen que tu sistema nasal reaccione como tal.